Está con nosotros Fabricio y lo saludo. Fabricio, buenas tardes. Tu micrófono, Fabricio, está apagado. Ahí nomás un cliccito que le damos y ya está. ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes, Julio, a ti y a todo el auditorio. Fabricio, la verdad es que debo decirte que en ocasiones cuando platico de estos temas como el que vamos a platicar ahora y cuando leo textos como el tuyo, a veces no sé ni qué preguntar a sabiendas de lo difícil que resulta en los propios lugares de los hechos, en las propias regiones, hacer artículos, textos, señalamientos como los que tú has hecho como académico, como escritor, como ciudadano, respecto a lo que sucede en Guanajuato. El artículo que estoy mencionando, que es lo platicábamos ayer, más un largo reportaje que un artículo de opinión, es un relato detallado de cuántas cosas se han vivido, de algunos botones de muestra de lo que sucede en Guanajuato, en esta colusión de poderes, y hablas específicamente de crimen autorizado. ¿Nos puedes abundar un poco más del tema, Fabricio, por favor? Sí, claro, la situación efectivamente criminal y del trabajo en términos de seguridad en el estado de Guanajuato ha sido crítica, ¿no? Estamos en el estado con mayor número de homicidios dolosos desde 2018 a la fecha, ¿no? A nivel nacional, tasas que son el doble de la tasa nacional cada 100,000 habitantes. Las desapariciones de personas se han multiplicado por 7, ¿no? De 600 que eran en 2018, tenemos ahora más de 4,000 personas desaparecidas. Y a regañadientes, pero pues con el impulso de las familias, de la sociedad civil, la Fiscalía Estatal, las autoridades han tenido que admitir la existencia de centenares ya, lamentablemente, de fosas clandestinas en la entidad, ¿no? Que también han crecido. Entonces, todo eso es a nivel macro. A nivel micro, pues hay muchos testimonios de personas que acompañamos, con quienes trabajamos, con las cuales tenemos amistad, y también nuestras propias vivencias directas ya en los municipios, ¿no? En mi caso es León, pero pues podríamos hablar de Celaya, Irapuato, Salamanca, Salvatierra, ¿no? La misma capital, Guanajuato, en que se van tejiendo historias en un entramado que nos habla de la complejidad, ¿no? Del crimen organizado y su relación con los poderes. Me refiero al poder económico, pero también y sobre todo al poder político, ¿no? No es algo nuevo en el país, pero pues van surgiendo cada vez más evidencias, nexos entre pues esta complicidad, ¿no? Y sobre todo a nivel local se ve mucho, hay microcontextos, ¿no? Que hablo también en el texto, en la columna. Por ejemplo, la zona fronteriza con Jalisco, la zona fronteriza con Michoacán, en el sur, ¿no? Por Salvatierra, Cámbaro, Pénjamo, y acá por los pueblos de Rincón, Purísima de Rincón, León, la Sierra de Lobos, en que hay microdinámicas bien peculiares, ¿no? Entre grupos criminales, autoridades estatales, sobre todo del nivel local o municipal, y incluso grupos, digamos, de poder económico, en donde también hay un fenómeno de prensa silenciada, que entonces más bien es difícil hacer investigación ahí, incluso periodística, y entonces, bueno, tenemos testimonios más bien de familias, de una que otra nota de prensa también, que si uno va hilándolo en un contexto, pues nos dan esta idea del crimen autorizado, más que pensar tan solo en los actores criminales, o sea, qué cártel está ahí, qué grupo se disputa algún tipo de negocio, una plaza, un territorio. También hay que pensar quién o qué actor autoriza crimen, ¿no? O lo tolera en determinado territorio. Entonces la pregunta se vuelve como que se voltea, ¿no? Entonces, ¿quién autoriza crimen en cierto barrio de León, en cierta ranchería de Salvatierra o en una colonia de Irapuato en donde durante 6 meses siguen desapareciendo casi cada semana personas, algunas regresas y otras no? ¿Quién controla los anexos, ¿no? Y los irregulares, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las casas de pánico y otros sitios de donde luego detectamos que de ahí es donde son desaparecidas personas, ¿no? Son como centros de alguna manera de detención, no oficiales, pero centros en que estacionan, en que se encuentran por un periodo personas,
¿no? A lo mejor con algún problema de salud, ¿no? O simplemente refugiados en ese tipo de instalación, casas de seguridad incluso, que luego son como un acceso a un circuito de la desaparición, ¿no? Un acceso a luego ser violentadas, ¿verdad?, por el crimen organizado, pero en donde las autoridades conocen, por ejemplo, de la existencia de esos lugares, tienen sus mapas de ubicación, y por ejemplo, entonces ahí como que regulan de alguna manera el paso, ¿no? El crimen que ahí se puede cometer. Lo mismo en las esquinas, lo mismo con ciertos grupos de policías de tránsito, ¿no? Que siempre han tenido visto bueno en general. Policías de tránsito y secretario de seguridad de los municipios tienen un visto bueno de la Fiscalía General del Estado también para su nombramiento, bueno, al menos hasta la fecha. Y que entonces, bueno, ahí se van revelando algunas tramas de eso que llamamos crimen autorizado. Y como para cerrar esta parte, no es un término nuevo, ¿no? Pues el libro más reciente de Marcela Turati, hablando del caso de las masacres de San Fernando, en particular la de los 72 migrantes, ¿no? En Tamaulipas de 2010 y luego la masacre de 2011 también. San Fernando, última parada, pues luego es un viaje al crimen autorizado en Tamaulipas, por eso un poco la inspiración de hablar de Guanajuato en los mismos términos, porque se detectan situaciones del mismo tipo, ¿no? Por ejemplo, fue común en muchos territorios durante la época de Calderón, ¿no? Los retenes, llamados retenes de la muerte, ¿no? Primero un retén militar a 1 kilómetro, a sabiendas, ¿no? De parte de las autoridades, que a 1 kilómetro hay un retén más bien de un grupo armado, que no se sabe bien si es una guardia blanca protectora de alguna multinacional de la minería, por ejemplo, o si ese grupo armado es principalmente un grupo de narcotraficantes o simplemente de extorsionadores, ¿no? Pero pues ahí hay una especie de pacto con las autoridades. Entonces se están viendo fenómenos parecidos acá, y lo ha trabajado Samuel Smith, por ejemplo, hablando también del tema migratorio y de varios territorios de México ya en años pasados, con su libro que se llama El crimen autorizado. Fabricio Loruso, escribes en este texto que estoy leyendo ahorita en PopLab, dice, el miedo paraliza la acción individual y sobre todo la organización social. Es conservador porque impide el cambio. Las mafias, sus redes, economías, símbolos y comunicaciones macabras operan la represión preventiva y contextual de cualquier disidencia de género y sexual, laboral y sindical, étnica y racial, socioambiental, etcétera. Son el mecanismo más eficaz de silenciamiento y mantenimiento de algún tipo de pacto y status quo. Eso es lo que estamos viviendo en buena parte del país, Fabricio, algo más allá de lo que vemos el narcotráfico, el crimen organizado, el típico narco, sino que estamos hablando de una represión preventiva y contextual de cualquier disidencia, Fabricio. Sí, bueno, es una hipótesis que se ha trabajado desde hace varios años por investigadores, periodistas, investigadoras también que han estado en diferentes estados y que ahora detectamos también en Guanajuato con esa descomposición repentina, pero que se veía, ¿no? Se veía llegar del tema de la violencia, ¿no? Entonces, en donde un poco con el aprendizaje de mi propio país, que es Italia, y el tema de la mafia y el antimafia, siempre ha tenido funciones de conservación del status quo y del poder de algunas élites. La presencia y el apoyo a las mafias han trabajado en conjunto desde el siglo XIX, el siglo XX, en Sicilia y en otros territorios, ya luego en Estados Unidos, y normalmente trabajando en conjunto con caciques, con élites locales, que luego iban mezcladas, ¿no? Entremezcladas con el mismo crimen organizado o las mafias, ¿no? Entonces tienen una función seguramente de acallar las voces críticas, tanto de manera directa, con la violencia en contra de activistas, periodistas, buscadoras, ¿no? Personas que simplemente se oponen a algún proyecto, algún tema digamos, justo de la violencia, pero también indirecta. Indirecta, es decir, con sus mensajes, sus símbolos, sus muestras de poder, que a veces es más espectacular que real, ¿no? Pero también su poder de fuego, su poder territorial,
su poder sobre el territorio que se manifiesta en las fosas clandestinas, por ejemplo, que es una modalidad, ¿no?, de mostrar esos mensajes tremendos, macabros, pero que al final aniquilan a la sociedad, a la gente, ¿no? Esa función han tenido las mafias en Italia, así han trabajado de alguna manera con el puro poder de la amenaza y de la idea de su presencia, independientemente de lo que realmente sabemos de cómo están, cuántos son o qué hacen, ¿no? Entonces eso, de hecho eso es crear una mafia, ¿no? Es como por el puro poder de su nombre, representa un poder que cambia los comportamientos. Y como los cambias, pues evita que los trabajadores se reúnan en el espacio público, las mujeres sobre todo, ¿no? Eso ha sido permanente también en la historia mexicana, no solo en la frontera norte, sino en todo el país, pues impiden directamente o indirectamente, ¿no?, que se puedan organizar movimientos sociales, que bajen a las calles o a las plazas a protestar, pero también de una manera implícita, ¿no?, restringiendo los horarios en que es tolerable, es posible salir, ¿no? Por ejemplo, y organizarse en grupos y restringiendo los espacios. Al pasar de una ciudad a otra, acá en el mismo Guanajuato, pero por ejemplo de Ciudad de México u otros lugares del sur, sureste, acá al Bajío, pues uno ya se da cuenta de qué restricciones hay, ¿no?, en el uso del espacio público, y las mujeres doblemente, ¿no?, pero en general todos y todas tenemos pues restricciones implícitas debido a la violencia, ¿no? No se puede circular en carretera ya anoche, porque basta con una historia de una desaparición, por ejemplo, los 2 maestros desaparecidos en Celaya, creo que hace un par de años, ¿no?, porque cambiaban una llanta y era la 1 de la mañana, pues toda esa zona de la Laja Bajío, mejor no suceda nada con el carro, o mejor no haya de esos retenes, o no haya ataques a la vía pública que sí han acontecido, etcétera, en algún momento, porque pues si no, efectivamente desaparecen masivamente personas, ¿no? Eso ha pasado cíclicamente acá, y también de centros como los anexos, por ejemplo, Irapuato ha sido bastante cíclico también, esas desapariciones masivas de más de 20 personas de anexos, ya sea masacre, es decir, si fueron asesinadas, por ejemplo, ahí en 2020, pero también hubo desaparición masiva en la misma área, ¿no? En fin, entonces todos esos son mensajes que Claro. bloquean a la sociedad. Bien, pues Fabricio, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a lo que sucede en Guanajuato en un contexto general, global, analítico, conceptual de lo que sucede por allá, con los muchos detalles que, insisto, están presentes en esta nota que has publicado, en este reportaje, columna, artículo de opinión que está publicado en Sin embargo y en Pop Lab. Así es que, pues muchas gracias, Fabricio, por esta oportunidad de platicar sobre este tema. Gracias a ti, a todos y todas, un abrazo.